vamos a ver nosotros curvaturas normales de la columna vertebral, porque hay curvaturas que son anormales. Las curvaturas que se presentan en sentido lateral son curvaturas anormales que vamos a ver un poquito más adelante, pero estas curvaturas son en sentido anteroposterior y son curvaturas normales. Me imagino que ya han de haber visto ustedes que la columna vertebral se va a dividir en regiones. Se va a dividir en una región que se va a llamar cervical, una región que se va a llamar torácica, una región que se va a llamar lumbar. Y vamos a tener nosotros la fusión de 5 vértebras que nos van a formar un hueso que se va a llamar sacro. ¿Sí? Entonces vamos a ver nosotros estas curvaturas. Si vemos nosotros la imagen, nos vamos a dar cuenta que la primera de las curvaturas es una curvatura en este sentido. Recordando nosotros que el término cóncavo es así y el término convexo es así. Entonces, esta primera curvatura vamos a describirla de la siguiente forma. Es una curvatura que es cóncava hacia atrás y va a ser convexa hacia adelante. ¿Sí? Esa curvatura es cóncava hacia atrás y convexa hacia adelante. Esta curvatura se va a llamar lordosis. Esa curvatura es normal, cóncava hacia atrás y convexa hacia adelante. Se va a llamar lordosis. Hay una curvatura que tiene las mismas características y la vamos a ver nosotros en la región lumbar. Igual va a ser una curvatura cóncava hacia atrás y va a ser convexa hacia adelante. Y también se le va a llamar lordosis. Bueno, entonces llegaríamos nosotros a la conclusión de que hay una lordosis cervical y hay una lordosis lumbar. Eso es lo normal. Hay dos tipos de mecanismos que pueden provocar que esa lordosis se pierda. Uno de ellos es cuando van, por ejemplo, en un carro y de repente el carro sufre una desaceleración anterior y hacen este movimiento, se llama movimiento de latigazo cervical. Ese movimiento puede provocar que esa curvatura, esa lordosis cervical se pierda y entonces se rectifique. Eso es anormal. ¿Sí? Si yo tomo una radiografía y veo la columna cervical y la veo recta, no la veo así, eso es anormal. Si yo tengo un paciente de 22 años, 23 años, que se encarga de trabajar en la construcción y carga carretillas o la arena, carga blocks, carga sacos de cemento y de repente empieza con dolor lumbar y toma una radiografía y en lugar de ver la curvatura, la lordosis lumbar así, la veo así. Eso es anormal. ¿Sí me explico? Sí. Yo voy a palpar los músculos que están ahí en la columna vertebral, por supuesto que va a haber dolor, pero una característica es que la columna, la lordosis lumbar se va a perder y se va a rectificar. Lo primero se va a llamar esguince cervical y lo segundo se va a llamar esguince lumbar. ¿Cómo lo vamos a definir nosotros? Esto es importante.
¿Por qué? Porque tienen que aprender a que todo lo que estamos diciendo nosotros lo van a utilizar para redactar nuestras médicas. ¿Cómo lo vamos a poner nosotros? Se observa en la radiografía una pérdida de la lordosis cervical. Se observa en la radiografía una pérdida de la lordosis lumbar. ¿Se fijan? Entonces, esos términos son términos médicos. Ahora, vamos a ver curvaturas que son contrarias, de tal forma que la concavidad es anterior y la convexidad es posterior, como en la región torácica. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Si vemos la curvatura cervical es así, si vemos la curvatura torácica es así, si vemos la curvatura lumbar es así. ¿Sí se fijan? Esta curvatura que es cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás se le va a llamar sifosis. Y si le ponemos el apellido, va a ser sifosis torácica. ¿Cuál es la característica de esa sifosis torácica? Bueno, en la región torácica vamos a ver a nosotros la articulación con todas las costillas. Y acuérdense que las costillas, el esternón y la columna van a formar una caja que se va a llamar caja torácica. Y la caja torácica tiene vísceras, tiene pulmones, tiene el mediastino, tiene el corazón, tiene la tráquea, tiene el esófago y muchas otras cosas. Entonces, el hecho de que la región torácica sea cóncava hacia adelante hace que la caja torácica sea más amplia. ¿Sí me explico? Si fuera convexa hacia adelante, entonces la caja torácica está más comprimida. Entonces tiene que ser cóncava hacia adelante. ¿Para qué? Para que la caja torácica tenga mayor capacidad. Y pasa exactamente lo mismo en el sacro. Si ustedes ven el sacro, se van a dar cuenta que el sacro tiene una concavidad que es anterior y tiene una convexidad que es posterior. Entonces el sacro también es una sifosis. ¿Cuál es la importancia? Bueno, que si ustedes se acuerdan, el sacro se articula con dos huesos que se llaman coxales. Se llaman coxales, y ahí, entre los coxales y el sacro, se va a encontrar una región que se llama pelvis. Y ahí hay vísceras. Por eso el sacro es cóncavo, para que junto con los coxales formen un hueco en donde va a estar el útero, el recto, la vejiga, próstata, vesículas seminales. ¿Sí? Entonces, para eso sirven las sifosis. Muy bien. Entonces, lógicamente, las regiones que son más móviles de la columna vertebral son la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Por ende, esas dos regiones de la columna vertebral son las regiones que mayormente se lesionan. ¿Sí? Esas regiones de la columna vertebral son las que mayormente se van a lesionar. Y es importante que lo recuerden. ¿Okay? Bueno, hay un dibujo que está interesante y que podemos ver nosotros las características generales. Las características generales de una vértebra. ¿Sí? Hay características generales y hay características regionales. ¿Cuáles son las características generales? Quiere decir que todas las vértebras cervicales, torácicas,
lumbares y sacras van a tener la misma característica. La primera de ellas es que tienen un cuerpo vertebral. Para variar, en la región torácica, en la región cervical es cuadrilátero, en la región torácica es cilíndrico, en la región lumbar es cuadrilátero, van a variar. ¿Sí? Y va a tener una porción posterior que va a recibir varios nombres. Uno, arco vertebral. Dos, macizo apofisiario. Macizo apofisiario. Ese sería un segundo nombre. Y se le llama macizo apofisiario porque tiene varias apófisis. Por ejemplo, únicas en la línea media. Apófisis espinosas. ¿Sí? Va a tener a ambos lados las apófisis que se van a llamar transversas y laterales. ¿Sí? Son dos, la derecha y la izquierda. Y va a tener 4 apófisis que se van a llamar apófisis articulares. Son 2 apófisis articulares superiores y 2 apófisis articulares inferiores. Por eso se llama macizo apofisial, ¿sí? O arco vertebral por la forma que tiene de arco. Y le vamos a agregar nosotros algo más. Que se va a llamar laminar. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de las clases de biología del semestre pasado, había una condición patológica que se llama miedo meningocele. El miedo meningocele es una entidad patológica en la cual no se desarrolla el arco vertebral. Y entonces, como no se desarrolla el arco vertebral, puede salirse las meninges que envuelven el sistema nervioso, o puede salir meninges por medio de espina, porque no se desarrolla el arco vertebral. ¿Sí? Ok. Otro punto importante que quiero que recuerden es que las apófisis articulares son la parte móvil de la columna vertebral. ¿Sí? Apófisis articulares son la parte móvil de la columna vertebral. Ni las apófisis espinosas, ni las apófisis transversas, ni las láminas vertebrales. Las apófisis articulares son la parte móvil de la columna vertebral. Por lo tanto, las apófisis articulares van a formarnos unas articulaciones de tipo sinovial. ¿Qué características tiene una articulación sinovial? Tiene 4 características, por eso. Que tiene una cartílago articular, tiene una bolsa sinovial, un líquido sinovial y que tiene una cápsula reforzada por ligamentos. Entonces, una articulación sinovial tiene cápsula articular, tiene ligamentos, tiene membrana sinovial que produce líquido sinovial y tiene cartílago. ¿Es importante eso? Sí. Son articulaciones muy pequeñitas, son articulaciones que tienden a desgastarse. Por eso cuando ustedes ven una persona de 80, 85, 90 años, la columna vertebral, ¿cómo se ve? ¿Qué le pasó a todas esas apófisis articulares? Se desgastaron. ¿Y qué pasa cuando una articulación sinovial desgasta su cartílago y rosa?
se desgasta y se pega. Y entonces por eso las personas mayores caminan y en lugar de voltear así, ¿cómo voltean? Porque están pegadas a esas apófisis articulares. Y aparte de que están pegadas, limitan la movilidad, disminuyen la capacidad del tórax para hacer movimientos de inspiración y movimientos de expiración. Esa es otra característica. Y otra característica más es que como son articulaciones sinoviales van a provocar dolor. ¿Sí? Van a provocar todos los procesos. Otro punto importante que podemos mencionar nosotros es que este arco vertebral se va a unir con el cuerpo de la vértebra por algo que se va a llamar pedículo vertebral. Pedículo vertebral. ¿Okay? Vamos a ver una imagen que está padre, que viene en el libro de la tarjeta, y vamos a ir identificando todo lo que vemos. Esto es el cuerpo de la vértebra. Esto, cuerpo de la vértebra. Perdón, ya no haciendo mis tablas. Apófisis, espinosa. ¿Sí? Esta que saca esta de aquí, apófisis transversa. Estas de aquí son articulares. Las apófisis articulares. Y esto que estamos viendo aquí nosotros es el pedículo vertebral. ¿Sí? El pedículo vertebral es un puente de hueso, son dos, uno derecho y uno izquierdo, que tienen la función de unir el cuerpo vertebral con el arco vertebral. Esa es la función. ¿Sí? Vamos a dejar tantito, vamos a sacar tantito el pedículo vertebral porque quiero que vean ustedes algo muy interesante. El cuerpo vertebral se va a unir con otro cuerpo vertebral. Disco intervertebral. Yo les había dicho, bueno, ustedes deben de saber cómo se define una articulación. ¿Qué es una articulación? ¿Es la unión? De dos más huesos. ¿Qué está pasando con los cuerpos vertebrales? Se están uniendo, por lo tanto están formando una articulación. Por ahí ya me mencionaban ustedes que hay un disco intervertebral. ¿Ok? Estoy de acuerdo. Porque esta articulación es una articulación tipo cartilaginosa. ¿Qué otro nombre recibe la articulación cartilaginosa? Angiartrosis. ¿Y otro nombre recibe la articulación angiartrosis? Según su grado de movilidad, semimóvil. Entonces es una articulación semimóvil, cartilaginosa o angiartrosis. Fíjense bien. ¿Por qué les estoy mencionando eso? Porque las articulaciones entre las apófisis articulares son sinoviales y tienen todas las características que ya hemos mencionado: cápsula, ligamentos, membrana sinovial, cartílago, ¿sí? Pero esas articulaciones entre los cuerpos vertebrales no tienen cápsula porque son semimóviles. Las semimóviles no tienen cápsula, ¿sí? No tienen membrana sinovial porque son semimóviles. Las móviles sí tienen membrana sinovial.
Estas tienen algo que se llama disco intervertebral, como lo mencionaban ustedes, o también recibe el nombre de ligamento interóseo. ¿Por qué creen que se llama ligamento interóseo? Porque está entre los huesos. Está entre los huesos. Ligamento interóseo o disco intervertebral. Entonces aquí ya tenemos dos articulaciones. Estamos hablando ya del capítulo número 5. Estas articulaciones son sinoviales y estas articulaciones son cardiales. ¿Okay? Bueno, ahora sí me voy a regresar a los pedículos vertebrales. ¿Qué voy a ver en los pedículos vertebrales? Voy a ver este pedículo vertebral que está arriba. Voy a ver este pedículo vertebral que está abajo. Voy a ver esto, que es el cuerpo vertebral, su cara posterior. Vamos a ir poniéndole números. Este sería el 1. Este sería el 2. Este sería el 3. Este sería el, que es el 4. El disco articular. Y el número 5 serían estas apófisis articulares, que serían las articulaciones que forman. Este sería el número 5. Vamos a repetir. ¿Qué dijimos que era el 1? El pedículo vertebral está arriba. El 2. El pedículo vertebral está abajo. 3. El cuerpo vertebral, pero decimos su cara posterior. Y el número 4. Disco articular. Y número 5. Las apófisis articulares van a formar un agujero que se llama foramen de conjunción. Anteriormente se llamaba foramen de conjunción. ¿Qué quiere decir conjuntar? Unir. Se le llama agujero de conjunción porque une. Se forma por la unión de todo lo que estamos mencionando. Anteriormente se le llamaba así, hoy se le llama foramen intervertebral. Foramen intervertebral. Se los voy a subrayar aquí. Ese es el foramen intervertebral. Y aquí vamos a ver nosotros que por el foramen intervertebral pasa el nervio espinal. ¿Qué es el nervio espinal? El nervio espinal son los nervios que formaban, por ejemplo, el plexo braquial. ¿Se acuerdan del plexo braquial? Sí. Los nervios que formaban el plexo lumbar, el plexo sacro. ¿Sí? Y fíjense que hay una imagen que está padre, que es esta. Está padre. Estamos viendo nosotros el foramen intervertebral, que sería este. Y estamos viendo nosotros cómo por el foramen intervertebral pasa esto. El nervio espinal. ¿Sí? ¿Es importante lo que mencionamos? La respuesta es sí. Muy importante. Muy importante. La mayor parte de los motivos de consulta del primer nivel de atención son precisamente dolores lumbares. Y esa imagen está mostrando que el disco intervertebral, que por cierto es un corte transversal,
El disco intervertebral está formado por una parte central que se va a llamar núcleo pulposo. ¿Sí? Una parte central que se llama núcleo pulposo y una parte periférica que se va a llamar anillo fibroso. Así está formado el disco intervertebral por una parte central que se llama núcleo pulposo y una parte periférica que se llama anillo fibroso. Hay otra imagen antes de ponerle la que les quiero mostrar, es esta, donde vemos nosotros, ahí está padre porque vemos el núcleo pulposo aquí y vemos que hay varias laminitas que están formando el anillo fibroso. ¿Cuál es la función del anillo fibroso? La función es contener, mantener el núcleo pulposo en su lugar. Puede comprimir al nervio. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Quiero ponerles a ustedes una imagen. Es un corte transversal. ¿Qué vamos a ver en el corte transversal? Cuerpo vertebral. Vamos a ver esto. El macizo, la apófisis transversa. Vamos a ver la apófisis. No se alcanzan a ver las apófisis articulares por el nivel del corte, pero sí vemos nosotros esto. Es la lámina. ¿Sí? Quiero que vean ustedes que entre esto es la cara posterior del cuerpo vertebral. Esto es las láminas vertebrales, que si yo lo pongo más específico sería la cara anterior de las láminas vertebrales, y esto es la base de las apófisis espinosas. Vamos a ver que se forma esto. ¿Sí? De la cara posterior del cuerpo de la vértebra, entre la cara anterior de las láminas vertebrales, entre la base de la apófisis espinosa, se forma esto. Se va a llamar, bueno, antes se le llamaba agujero vertebral, o le llama foramen vertebral. Eso sí yo veo la vértebra solita, pero si veo todas las vértebras articuladas ya no es un foramen, ahora se va a convertir en un conducto que se va a llamar conducto vertebral o conducto raquídeo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Si yo veo una vértebra, por ejemplo, así, si yo veo esta vértebra cervical y la veo solita, voy a ver esto, foramen vertebral. Pero si yo lo veo, por ejemplo aquí, estoy viendo que las vértebras están articuladas, ya no es el foramen, va a ser el conducto. Y entonces el conducto vertebral tiene esto, que sería parte del sistema nervioso, médula espinal y sus envolturas, que se llaman meninges. Médula espinal
y sus envolturas que se llaman meniscos. ¿Sí? ¿Qué apófisis dijimos que era esta? Transversa. ¿Qué dijimos que era esto? La minilla. La lámina vertebral. ¿Qué dijimos que era esto? La espinosa. La apófisis espinosa. Y lo que se está formando aquí se va a llamar canal vertebral. ¿Qué diferencia hay entre el canal y el conducto? Que el conducto es Cerrado. y el canal es abierto. ¿Sí? El conducto es cerrado y el canal no está aquí. El canal está abierto. Y ahí hay músculos. Miren, ahí está. Los músculos se llaman Erectores. los músculos erectores de la columna, músculos erectores de la columna o músculos de los canales vertebrales. Músculos erectores de la columna o músculos de los canales vertebrales. Vayan viendo la diferencia, ¿no? No es lo mismo canal que conducto. Quiero que vean ustedes algo bien importante, muy importante, y es que desde el punto de vista de conocer o reconocer las zonas débiles de una vértebra, puedo imaginarlo. La primera se llama istmo vertebral y la segunda se llama subecuatorial, de la cual ahorita solamente me quiero enfocar en esta. ¿Sí? ¿Qué es un istmo? El istmo es una parte estrecha. El istmo es algo estrecho. ¿Sí? Entonces, istmo vertebral es una parte estrecha de la vértebra. Entonces, voy a regresar a una imagen que ya habíamos visto nosotros. Es esta. Y nos vamos a dar cuenta que hay una parte estrecha en la vértebra y ese istmo vertebral corresponde a una línea que une la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior. Ese es el istmo vertebral. Es el punto de la línea que une la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior y está pasando por algo que se llama pedículo. ¿Sí? Ese es el istmo vertebral. Esa es una parte estrecha de la vértebra. Es un punto débil de la vértebra. Cuando existe un politraumatismo, como las personas que van en motocicleta, salen impactados, reciben múltiples contusiones, múltiples golpes. Si se fijan, los protocolos de la Cruz Roja para movilizar a un paciente son completamente exagerados porque los ponen en tabla rígida, los ponen fuera cervical, los inmovilizan. ¿Por qué? Porque si se fractura esto, ¿qué dijimos que hacía el pedículo?
une el cuerpo con la vértebra. ¿Qué pasa si se fractura? O se puede separar o se puede comprimir. ¿Y quién está dentro? La médula espinal. Entonces, si se fractura, se desplaza o se comprime, lesiona la médula espinal y de ahí para abajo ya no va a funcionar. Si se fractura, se le va a llamar espondilolisis. ¿Qué es una espondilolisis? Fractura del istmo vertebral. Espondilolisis. La fractura del istmo vertebral. Espondilolisis. ¿Sí? Esa es la pura fractura nada más. Pero ¿qué pasa si se fractura y se mueve? Se le va a llamar espondilolisis. No nada más se fractura. Se fractura y se desplaza, se mueve. Espondilolisis y espondilolisis. ¿Sí? Hay una imagen que está, por no la alcanzan a apreciar muy bien, pero esa es una radiografía oblicua. Puede ser una radiografía anterior, antero-posterior, puede ser una radiografía lateral o puede ser una radiografía en posición oblicua. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver nosotros? Apófisis transversa. Vamos a ver apófisis articular superior. Articular superior. Apófisis articular inferior. ¿Sí? Eso da la apariencia a un perrito schnauzer. Perrito schnauzer que se le llama de Madame La Chapelle. Madame La Chapelle. Perrito de Madame La Chapelle o un perro schnauzer, que lo podemos ver aquí. Esta es la apófisis articular superior. Esta apófisis articular inferior. Esta apófisis transversa. Esto de aquí, el pedículo, y esto, el istmo vertebral. Si se fijan, todo se ve blanco. ¿Por qué se ve blanco? Porque el calcio es lo normal. Pero si nos vamos a la imagen de abajo, vamos a ver como si el perrito tuviera un collarín aquí. Se puede describir como que presenta un collarín o está decapitado. Eso es una espondilolisis. No sé si alcancen a apreciar que aquí todo se ve blanco. Y a lo mejor por el tipo de imagen no se ve mucho, pero aquí se ve más oscuro. Entonces eso es una espondilolisis. Es cuando el perrito schnauzer está decapitado o tiene un collarín. Eso se llama espondilolisis.
espondilolisis. Y lo vamos a ver en radiografías oblicuas. Ahí es cuando ya se fractura el Ahí es cuando está fracturado el istmo. Si ustedes ven a una persona atropellada y por quererla ayudar la agarran, la cargan, la sientan en el carro, la mueven, la llevan al hospital y está fracturado el vehículo vertebral, esa movilización puede provocar que se separe, que esa espondilolisis se convierta en una espondilolistesis, lesione la médula espinal y de ahí para abajo deje de funcionar la médula espinal. Por eso los protocolos de Cruz Roja, les vuelvo a insistir, son muy estrictos en cómo deben de movilizar al paciente. Incluso hay una persona, un paramédico, que cuando hay un choque se tira al piso y le agarra la cabeza al paciente. Y todo su función es agarrar la cabeza al paciente, que no lo mueva. Para que cuando lo van a meter a la tabla rígida, agarra la cabeza y si van a voltear al paciente, se mueve así el paciente y lo acomoda para que, por si hay alguna fractura, que esa fractura no se desplace. Sí, eso hacen los paramédicos. Se ven protocolos muy exagerados, pero en realidad tienen su explicación. Y bueno, otra cosa bien importante, hablando de las fracturas, tenemos esta zona que se va a llamar zona ecuatorial. Y esa zona ecuatorial responde al cuerpo de la vértebra. Nosotros vemos la vértebra, nos vamos a dar cuenta que el cuerpo de la vértebra, se digan que tiene muchos hoyitos que parece que está poroso, eso se llama hueso, huesos esponjosos. ¿Sí? Factores como los factores hormonales en la mujer, el uso de anticonceptivos, los embarazos, la descalcificación por embarazos, va a provocar que ese hueso esponjoso se haga más débil y entonces es como un bloque. ¿Se han visto cómo son los bloques? Sí. Están porosos. Bueno, ¿qué le pasa a ese cuerpo vertebral? Se aplasta, se fractura. Es una zona débil de la vértebra. ¿Sí han visto que las personas mayores de repente se hacen chiquitas? ¿Por qué se hacen chiquitas? Porque los cuerpos vertebrales se colapsan. Y se colapsan, se colapsan, se colapsan. Entonces la persona que medía 1,70 se hace chiquita. Estamos hablando de radiografía y ves que los cuerpos vertebrales están aplastados. Porque esa zona del cuerpo vertebral es una zona débil. Se le llama zona ecuatorial. ¿Sí? Zona ecuatorial. Esto es algo de lo que vimos al principio relacionada con las curvaturas de la columna vertebral. La forma de las vértebras y de los discos intervertebrales son los responsables de mantener las vértebras en su posición. Y vemos esta imagen de, por ejemplo, vemos una columna vertebral normal. Esto es una hiperlordosis. Hiperlordosis porque la curvatura lumbar está muy exagerada. ¿En quién pasa eso? En las embarazadas. Una paciente embarazada tiene que sostener el peso de un bebé y ¿qué hace? Jala la columna. ¿Y qué le pasa a la curvatura lumbar? Al estar así, se hace más curva y eso causa dolor. Por eso sostienen así la...
las cifosis que son muy pronunciadas, hipercifosis. Las curvaturas en sentido anteroposterior son normales, pero cuando son curvaturas en sentido lateral como estas, ¿sí? Se van a llamar escoliosis. ¿Sí? Estas curvaturas llamadas escoliosis no son curvaturas normales. No son normales. ¿Sí? Bueno, vamos a detener aquí. Mañana ustedes me van a hablar un poco.